y este día reunirnos, acá estamos con Alberto Aiello. Hemos querido reunirnos para una nueva grabación del programa de grabaciones que estamos haciendo, sería la número 7. Para empezar esto quiero agradecer a Dios la oportunidad de este encuentro. Como todos los otros encuentros, un encuentro lleno de amor, de alegría, de optimismo, porque estamos entregando conocimientos, ideas, para que la gente que quiera aprender, que quiera crecer, lo tome con el mismo amor y lo reciba con el mismo amor con que nosotros lo entregamos para su desarrollo. El tema que vamos a desarrollar hoy lo vamos a ir dando lentamente, más que con la lógica mental que nosotros los habitantes de este planeta siempre ejercitamos, más que con eso, con mucho de intuición, con elevación de conciencia, con espiritualidad, porque no es un tema muy fácil. Vamos a recordar de una fecha que nos va a hacer introducir en el tema que vamos a tratar. El 24 de junio de 1947, un hombre de negocios norteamericano, Matthew Arnold, estaba sobrevolando el monte Rainier cerca de Washington con su avioneta, cuando repentinamente detectó a cierta distancia, por encima de la altura en que él volaba, 7 objetos que tenían forma, según él lo describió luego, de platos superpuestos. Debido a este aspecto, él le llamó Flying Saucer, platos voladores, y así quedó grabado en la historia posterior. Un nombre que más bien diríamos que es bastante vulgar, es un nombre que no ayudó en nada al proceso de investigación de este tema. Nosotros no vamos a hablar de este tema en el nivel clásico que se ha tratado, que es un nivel basado mucho en una lógica inoperante que han utilizado los estudiosos del mismo. Pero sin embargo conocemos todo lo que se refiere a está relacionado con esta lógica inoperante. Es así que en este tema está la fenomenología en sí, están los testigos, muy importante, están los llamados ufólogos, quien no lo ha sido, nosotros lo hemos sido también en una época, están los investigadores a otro nivel, como por ejemplo podríamos nombrar a Donald Cailloux en Norteamérica, un hombre realmente que ha hecho un gran esfuerzo en su nivel, en su espectro, en su área, pero ha difundido el tema en todo el mundo, se ha conocido a través de él. Hay otros, el matrimonio Vallée en Francia, que fue evolucionando desde lo que llamamos la lógica clásica, esa lógica muy humana, hasta un nivel de mística, y otros investigadores. Quizá uno bastante interesante es el autor francés Michel, pero todos ellos no han podido salir de una zona donde hay muchos errores, donde hay mucha inoperancia. Es así que este tema, que se aborda muchas veces como platos voladores, ovni, vida inteligente en el universo, ha terminado en una situación muy frustrante. Entonces vamos a comenzar acá a dar lugar a la participación tan importante de Alberto Aiello. Alberto, te preguntamos, ¿por qué ese nivel tan frustrante de este tema, ya sea ovni, platos voladores o como se llame, a través de la forma en que se ha tratado hasta ahora? ¿Por qué esa gran frustración?
De todo, quería saludar a todos los que se pongan en contacto con este cassette número 7, y mandarles un cordial saludo, tanto en Argentina como en América, como en Europa, a todos los que tomen contacto con este cassette. No pueden enfocarse en términos meramente físicos estos temas llamados tema ufológico, tema ovni, sino que tenemos que hablar de inteligencias espirituales que vienen de otros mundos dimensionales. Y entonces estas inteligencias trabajan una tecnología bipiramidal, tripiramidal, de luz, incapaces de poder comprenderla por el hombre a través de los elementos que conocemos. Por eso, muchos que son llamados para cumplir estas misiones, como en el caso que a mí me corresponde en la serie Misión Humanidad, que comienza a darse en 1987, dejamos de considerarnos investigadores y entramos en otra senda, en otra viabilidad del tema más clara, menos mental, porque todo esto ha traído lógicamente confusión, y precisamente nuestros trabajos son de ordenar este tema cósmico que tiene un sentido que hoy comenzamos a vislumbrar, un sentido de orden, un sentido de una misión que existe para elevar a este planeta, y más aún para que todo el sistema planetario se vaya elevando, porque estamos en un momento cósmico. Y también este tema no está desligado de lo espiritual, por cuanto forma parte de un todo. Por consiguiente, esto que podemos considerar frustrante, podemos decir que siempre va a dejar un saldo de una nueva conciencia. En todos los países del mundo y a través de las vías satelitales se manejaron estos aspectos desde el punto de vista objetivo. Se han dado muchos videos, fotografías por doquier, y tenemos toda la documentación a disposición de cualquier criatura inteligente desde la perspectiva objetiva, y esto es incontrovertible para cualquier criatura inteligente, que el hecho es apodíctico, es decir, no me dice contradicción de que inteligencias superiores nos están visitando en esta zona de conciencia de espacio-tiempo. Para nosotros, como filósofos espirituales, el punto de partida para un estudio realmente responsable, realmente serio, sería empezar a hablar del tema evolución. Hay una evolución en el universo, y esa evolución tiende hacia una vida superior, hacia un nivel donde, tenemos que decirlo sin titubeos, sin miedos, nos estamos acercando a Dios. Entonces le vamos a preguntar a Alberto, ¿por qué esto es así? Vamos aprendiendo que la vida tiene un sentido. Lo que vemos en la pantalla, en cualquier lugar de la existencia humana, vamos a encontrar todos los contrastes: amor, odio, salud, enfermedad, aquellas dualidades. Esta pantalla de la vida que nosotros expusimos para ayudar al ser humano a comprender que existe un destino cósmico, que el hombre no nació para diluirse en el tiempo ni en la duda, sino que el hombre tiene aquello que expusimos en el cassette número 5, una ley de evolución y progreso. Debemos aprender y comprender que el hombre está evolucionando, no meramente en términos de pertenencias materiales, de objetos materiales, sino que el hombre y la mujer inteligente
van a ganar espacio álmicamente a través de una proyección espiritual y cósmica que se van a alinear cada vez más a estos nuevos valores, dado que la Tierra evidentemente está entrando en una zona de conciencia superior a aquello que llamamos la cuarta dimensión. En las experiencias de este fenómeno, llamémoslo así, hay protagonistas que para nosotros son muy importantes. Esos protagonistas se los ha llamado contactados o de distintos nombres. Por ejemplo, George Adamski, Orfeo Angelucci, Eugenio Siragusa. Le preguntamos a Alberto, ¿qué papel han cumplido o han representado estas personas en este tema? Es el papel precisamente que no pudieron cumplir ni cumplirán aquellos que enfocan el problema desde un punto de vista objetivo, tratando de demostrar, por ejemplo, cómo funcionaría una nave, cómo serían estos seres, es decir, que ese estado en que se encontró después de muchos años de investigación en nada, los hechos probaron que a través de accidentes, cuerpos y seres fueron apropiados por los centros de inteligencia americanos y rusos. Precisamente estos hombres vienen con un programa de expansión de la conciencia superior. Hay muchos, y en España, en Italia, en Estados Unidos principalmente, en Colombia, tenemos operadores conscientes de bajar conocimientos y revelaciones, aunque limitadas, pero siempre expandiendo la conciencia del individuo. Porque no puede haber un desarrollo normal en ningún ser si el ser no adquiere una conciencia planetaria, espiritual y cósmica. Estos hombres concretamente vienen a suplir la falla de aquellos que se dicen investigadores, científicos, pero que realmente están en foja cero. Y estos hombres nos traen estas revelaciones a través de las vías que son necesarias para el nivel de la mente en la cual se encuentra el hombre y la mujer de la Tierra. Ahora yo te pregunto, Alberto, las autoridades de los países, sobre todo de los países más evolucionados, diríamos de Estados Unidos o algunos países de Europa, Alemania, Francia, Italia, ¿tienen conocimiento de la verdad de este fenómeno? O sea, que este fenómeno tiene un significado más espiritual que material. Todos los países del mundo tienen una documentación sobre esta existencia de estos seres. Es clásico para los que están en el tema el caso de John Fitzgerald Kennedy, Eisenhower, Truman, el famoso Majestic 12. Todo está sobre la pantalla de la vida. Ocurre que hay tantos excitantes que la gente preocupada por sus cosas cotidianas no le presta atención a una gran cantidad de elementos que son incontrovertibles. Ya no llama la atención, no se oculta nada, se ha destapado todo, absolutamente todo. Y los videos que tenemos nosotros, que podemos llevar con toda la historia documentada del fenómeno OVNI, incluso los seres que fueron, yo no diría secuestrados, pero que sí que fueron sacados de las naves que sufrieron accidentes, tanto en África como en la Unión Soviética, como en Estados Unidos. Bueno, no sabemos de qué dimensiones, de qué planetas, eso es secundario, pero evidentemente que todo esto lo saben las grandes potencias. Hay mucha documentación que guardan los países en las fuerzas aéreas, que este tema es incontrovertible, como lo dijimos antes, y que el ser humano tendrá que adoptar una conciencia, pensar por sí mismo. Generalmente estamos tropezando todavía
llegando a 1995, con la mente raciocinante, que los años luz, que no podían llegar cuando el universo es eterno. El centro del universo sabemos que es eterno, que el universo material es finito, en una gran eternidad. Siempre los universos materiales son finitos, mientras que el universo causal es infinito, eterno, sin principio ni fin. Y entonces el hombre está en una torre de la mente muy chica. Recordamos que tenemos 13 niveles de la mente. ¿Cómo podemos comprender la infinitud con la mente finita material? El hombre se considera todavía humano, y mientras el hombre y la mujer se consideren humanos, no podrán captar con la mente finita aquello que lo trasciende. Según nuestra información o nuestros conocimientos, la película Encuentros cercanos del tercer tipo tiene un cierto grado de aproximación a la verdad de este tema, pero incluso en esa película hay todavía bastantes errores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Este film lo vi en varias oportunidades, pero podemos rescatar un hecho importante, que es el contacto a través de la música, ¿no? Como si la música fuera un elemento universal. Entrar en detalle para un ser que tiene una determinada conciencia, un subconsciente, y precipita esta película, bueno, lo importante es que va dando la pauta de las existencias de otros seres. Más allá del detalle, está abriendo con virtudes y con efectos positivos una nueva conciencia, que es la de que no estamos solos, y que pensar que en billones y billones de mundos habitados dentro de los grandes 7 superuniversos que existen sería realmente para el hombre demasiada vanidad. Según nuestros conceptos, el error más grande de todos los ufólogos, investigadores, todos los que han abordado este tema, o la mayoría por lo menos, es olvidar o ignorar que por encima de la experiencia, por encima del fenómeno en sí, está que la evolución, el factor más importante, que la evolución sale de lo meramente material, de lo meramente fenomenológico, para avanzar, como es el caso de esta manifestación, para avanzar, repito, hacia lo espiritual, es decir, hacia el amor universal, hacia una conciencia divina, de que somos seres divinos. Y estos seres que vienen son seres divinos, por eso que sus manifestaciones o su contacto con nosotros está más relacionado con lo sutil, con lo delicado, con el silencio muchas veces, y no con materializaciones o manifestaciones físicas. Por eso el fenómeno escapa a las posibilidades de captación de la mayoría de la gente. Nos gustaría saber tu reflexión respecto de esto. Haciéndome eco de la última parte de la pregunta, sabemos que las manifestaciones objetivas, registros de radar, fotografías, videos, fueron elementos objetivos, pero el hombre está tan cargado, tan en su realidad, entre comillas, física, material, en eso que llamamos la pantalla de la vida, que puede estar viendo y puede estar rechazando. Y hay seres que no necesitan ver para creer. Tenemos una frase bíblica que dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. Es un problema de conciencia, es un problema que está en la evolución de cada alma, de cada ser espiritual, el aceptar que formamos parte de una familia universal, y que estos seres que están tratando de colaborar en la Tierra, ¿para qué? Porque no se permite la destrucción de la materia. Destruir la materia, destruir la energía, destruir la luz, o despolarizar los átomos, y entonces provocar lo que conocemos como campos de irradiación contrario.
que sabemos que es un tema realmente apasionante y que damos algunos esbozos en Misión Humanidad cuando dijimos que Moisés venía a abolir los campos de irradiación negativo, además de traer el código fundamental de los 10 mandamientos, válidos para cualquier criatura que esté evolucionando hacia el universo Padre, hacia el universo Paraíso, hacia la conciencia divina. Y entonces la preocupación ha sido siempre el árbar, el aniquilamiento del cerebro, la destrucción que no es permitida dentro de los seres íntegros de luz que tienen que velar por la estabilidad de los planetas y del universo. Nuestro concepto es que ya mucha gente, muchos seres en nuestro planeta, por su grado de evolución, tienen que tomar contacto con esta inteligencia del universo, que es amor, sabiduría, generosidad, abundancia, crecimiento. Y estos seres divinos que vienen de distintos lugares del universo, vienen precisamente para eso, para establecer ese contacto, para transmitirnos su alto grado de evolución y para asegurar que continúe la evolución en la Tierra hacia esos niveles que existen en otros lugares del universo. ¿Por qué no nos das tus conceptos respecto de esto? Estos seres que de ninguna manera invalidan aquello que conocemos como profetas y maestros que dirigen a través de sus centros, Shambhala, los destinos espirituales del hombre, de ninguna manera invalidan las propuestas espirituales y necesarias de los grandes seres a los que nos referiremos quizá en otra grabación. Vienen estas inteligencias a través de una gran hermandad que viaja entre las galaxias, educando a los mundos inferiores en cuanto a la verdadera naturaleza del camino infinito. Generalmente estos seres representan dentro de nuestro universo los comandos galácticos del Arcángel Miguel, de Metatrón y de Melquisedec. Hemos entrado ya en esta grabación en el nivel que queríamos hacer llegar a los oyentes que van a escuchar todos estos conocimientos. Queríamos llegar a este nivel donde la gente pueda tranquilizarse y decir: este universo es un universo de amor, es un universo de felicidad, es un universo de infinitos matices de riqueza espiritual, para que la gente los tome, los reciba, los use, para que todos los seres humanos que viven en este planeta, como ocurre en otros planetas, concienticen que hay un camino de convergencia entre todos los seres que viven en un planeta, porque esa convergencia ya existe en muchísimos planetas del universo, en muchísimos lugares del universo. Esa convergencia existe porque está sustentada por el factor fundamental, que es el amor de Dios a todas las criaturas del universo. Nos gustaría que, Alberto, que agregues algunos conceptos, que apuntales lo que todavía está un poco imperfecto en nuestras explicaciones. Todo esto está dado por aquello que en uno de los cassettes grabamos, que es el cuarto principio cósmico, que es la fraternidad. Recordamos estos 4 primeros principios: Dios, amor, ley, fraternidad. Después nos vamos a igualdad, unidad, orden, armonía, equilibrio, acción, humildad, comprensión, paciencia, tolerancia. Y así llegamos a compartir estos valores que el hombre debe desarrollar, que los toma muy a la ligera
porque no ha hecho conciencia de que debe aprender que estos valores debe desarrollarlos. Si el hombre no desarrolla estos valores, no podrá evolucionar correctamente, porque son valores cósmicos, valores universales. Por una ley de fraternidad estamos siendo ayudados, porque estos seres forman parte, repito, de una gran hermandad de inteligencia que viaja entre las galaxias y cuya motivación es ser misioneros de la cósmica inteligencia al servicio del Creador. Queremos referirnos ahora a un hecho concreto, más puntual, más cotidiano a nosotros. Nos referimos a Eugenio Siragusa, porque Eugenio Siragusa tuvo la experiencia que muchos de nosotros hubiéramos querido tener de contacto con estos seres, contacto espiritual, contacto mental, telepático y contacto en la presencia física. Sería interesante relatar a los oyentes algunos aspectos, sobre todo los aspectos menos conocidos de esta experiencia. Bueno, vamos a decir que aquellos seres que son investigadores OVNI o UFO o BET se diferencian de los operadores que realmente tienen contactos conscientes. En general, el caso de Eugenio Siragusa se suma a los ya nombrados, por ejemplo, George Adamski, Orfeo Angelucci, el doctor Fry, Alberto San Martín en España y muchos otros. Hoy Eugenio Siragusa está totalmente retirado, no recibe visitas, se encuentra alejado, aparentemente ha cumplido su misión. Creemos que es uno de los operadores que trajeron revelaciones de importancia y que abrieron la conciencia y ayudaron a muchos seres en un momento dado. Por supuesto, fue atacado, fue criticado, fue incluso encarcelado. Hemos visto a través de la historia que hasta los apóstoles fueron encarcelados y que cuando aquellos hombres que se deciden a traer una revelación al mundo, aquellos que prefieren salir de las masas para dejar una verdad, pagan con ese precio. Sin embargo, son bendecidos porque vienen a cumplir una misión de expandir una conciencia y traer un conocimiento. El hombre jamás puede avanzar a través de su propio... El hombre toma solamente a través de la mente universal ideas, las ideas divinas, pulsos cuánticos, de esos pensatones o formas pensamientos de la divinidad, para ir creando aquellos elementos muy pálidos en un momento dado, e ir ayudándose para crecer. Entonces, creemos que Eugenio Siragusa ha cumplido una misión más allá de la problemática de sus seguidores, de aquellos que en un momento dado se alejaron de esa problemática que existe en todas partes del mundo, porque el hombre todavía no se relaja, todavía está en rebeldía, no piensa con humildad, y siempre cualquier persona que aparece desinteresadamente, como el caso de Eugenio Siragusa, a manifestar una verdad, no es comprendido, no es comprensible, y que todos pueden cometer errores, lo sabemos, pero si en el mundo no hay comprensión, no podemos tener ayuda. Entonces se cortan esos contactos y el hombre pierde la oportunidad de evolucionar. Yo creo que sería muy largo hablar de toda la cultura cósmica, todo aquel conocimiento que en un par de libros y cartillas y escritos fue dejando este importante amigo operador de los seres íntegros de luz. Siragusa, una de las cosas importantes que dio a toda la gente que pudo llegar a un contacto con sus libros o a un contacto quizá personal con él, con sus investigaciones, con sus actividades espirituales. Repito, una de las cosas más importantes que dejó Siragusa es el carácter espiritual, el carácter divino de esta misión, porque es una verdadera misión que traen estos seres del universo, de distintos lugares,
de distintos planetas, sistemas solares, que viene realmente a ayudar a la humanidad que ya está llegando en el comienzo de este tercer milenio a un nivel que exige desarrollar, manifestar esas propiedades divinas que ha mencionado Alberto antes. Estos seres vienen a ayudarnos para que nosotros nos integremos al gran concierto, a la gran sinfonía divina del universo. Te pedimos entonces, Alberto, que nos acotes algunos conceptos más sobre Siragusa o algún otro de estos operadores que puedas decir respecto de este tema. Con respecto a este tema, es que se ha hablado mucho y se han dado muchas cosas. La gente, si se preocupa, puede tener a mano libros, materiales, si le interesa el tema, pero lo más importante es la conciencia que tenemos que desarrollar todos. Lo más importante es que la conciencia cósmica nos tiene que llevar a aquilatarla en nosotros, a desarrollarla en nosotros. Porque esto se va a seguir viendo. Las columnas de nube que acompañaron al pueblo egipcio, decía los Merkabah, continuarán dando testimonio hasta que nosotros, los hombres y mujeres de la tierra, seamos otra vez reprogramados de acuerdo a las glorias del trono del Padre. Esa reprogramación es este esfuerzo que estamos haciendo para ayudar a un nuevo concepto del tema, a todos los hermanos que tengan contacto con este cassette, tanto en América como en el mundo. Repito entonces, para que todos nosotros seamos las glorias del trono del Padre, porque el trono del Padre seguirá gobernando y continuará gobernando nuevos programas de gloria durante las etapas de nuestro avance del alma a través de los espacios infinitos. Este es un programa constante dentro del continuum de luz que lleva sistemas y subumbrales justamente a nuevos patrones diversificados y los ponen en espirales mayores para lograr nuevas combinaciones de vida en una escala infinita. Por eso, ese humilde trabajo de Misión Humanidad en donde uno, cuando todos los investigadores y aquellos llamados discípulos no sabían qué estaba pasando con el tema, misiones de aquí, misiones de allá. Misión Humanidad es una pequeña joya que sabemos, se la ofrecemos al Dios Padre, Madre, Creador. Entrando ahora en detalles de todo esta actividad de los seres inteligentes del universo, queremos preguntarte respecto de un tema muy especial, muy específico, y que muchas veces deja lugar a muchas dudas. Hay muchos mensajes que la gente maneja con mucha liviandad en este tema, mensajes de tal lado, de tal otro, de distintos orígenes, mensajes de los maestros, mensajes de seres cósmicos. Habría que poner un poco de orden en eso. Entonces te pedimos a ti, Alberto, que has manejado muy bien el tema, que nos expliques qué es lo que está pasando. Lo que puede seguir pasando, pasó hace años atrás en la Tierra, lo que produjo por mucho desorden accional, individual, por la falta de comprensión de unos y de otros, por la falta de orden y de tener una justa visión sobre todo esto, la problemática de que puede ser viable y cierto, de hecho fue así, de que comenzaron contactos telepáticos, se va a desarrollar la telepatía en el hombre, pero ese no es meramente y simplemente el camino, y que muchas veces infortunados amigos entregaron cosas que le pertenecían a ellos. Entonces, estos tipos de comunicaciones son individuales, y ocurre que lo hacemos eco a otros
que no le sirven para ese nivel de conciencia, lo que trae una dicotomía, porque el conocimiento se da a distintos niveles de conciencia. Y todos los operadores no expresan la palabra pura de los seres íntegros de luz, ni expresan la palabra pura del yo soy, esa filosofía metafísica que forma parte de esa estructura que todavía no han adoptado, casi son muy poquitos los equipos de trabajo que han adoptado una estructura íntegra de trabajo. Repito que, aunque sea una verdad universal, y como lo dije hace 3, 4 años en Córdoba, seres que fracasaron porque no quisieron escuchar, que todavía tenían un largo camino con decir yo soy, si bien es importante, pero no hacemos realidad la autoconciencia, si no trabajamos ciertos parámetros, va a quedar flotando sin realización. Entonces, debemos ser cautos y trabajar el silencio. Sobre el silencio tenemos mucho material y debemos aplicar el silencio en nuestras vidas. Cuando la palabra es una bendición y cuando la palabra no es una bendición. Todos estos mensajes o comunicaciones enriquecieron, pero por momentos, debido a la tontería o a la vanidad de algunas personas, provocaron más desatinos y dificultades que aquello que debemos enarbolar siempre: unidad, fraternidad, en el nombre de la luz. En nuestro caso, en el nombre de Cristo. Otro tema también que tienen mucha concomitancia con esto de los mensajes es de ciertos grupos ya que se llaman o se autotitulan cosmológicos, universalistas, que dicen representar a ciertos seres. En todo esto hay mucha vanidad, mucha confusión, mucho desorden. ¿Qué realidad o qué grado de sinceridad tienen muchos de estos grupos, Alberto? Es evidente que muchos seres tienen y fueron programados para cumplir una misión dentro de las distintas misiones. Hablamos de 3 grandes misiones, lo expusimos y ordenamos el tema Misión Humanidad. Esas 3 grandes misiones cósmicas eran Misión Astar, Misión Saras, Misión Rama, la cual la última aparentemente quedó disuelta en 1990 por justamente los temas que estamos tratando. Nosotros en este momento tratamos de aclarar estas cosas para que se vuelva a recrear en cada alma la fe, la paz, todo aquello que necesitamos en este momento, la proyección de la conciencia. Cada uno trabajará en sí mismo, debería trabajar en sí mismo con una metodología, y somos conscientes de que el individualismo no está conduciendo a nada sino a la desolación, que el hombre no puede salir todavía por sí mismo y que por su fruto los conoceréis, dice la Biblia, o dice el Maestro Jesús. Esto es lo que puedo aportar. No se discute que hay seres que han venido a cumplir un plan, pero no lo han cumplido bien y han sido una sobrecarga de sus propios compañeros. Pero repito que en este momento debemos borrar el pasado y seguir hacia adelante, unir y trascender la crisis, que sin el amor y la comprensión el hombre no podrá atravesar satisfactoriamente y será el drama humano en lugar de la perspectiva divina, porque el ser humano es capaz de transmutar esto, elevarse, pero no lo va a hacer solamente a través de la cromosofía, sino a través de la conciencia. Estamos hablando de todos estos detalles. Todo esto trae confusión. Entonces, si no podemos traer claridad a todo eso y orden y disciplina, yo creo que es preferible hacer el silencio y hablar de otras cosas. Entonces, por eso muchas veces cuando a lo mejor nos falta un aporte realmente muy fuerte
para superar todas estas contradicciones, todas estas incoherencias. Y entonces nos encaminamos por otro lado, o sea, tratando de no desviarnos de los aspectos espirituales, para no traer más confusión. Entonces queremos aclarar también otro aspecto, el aspecto de lo que muchos han hablado del famoso Apocalipsis. Y sobre este tema hay una autora, una estudiosa norteamericana, una mujer que cumplió su misión también. Entonces acá Alberto nos va a aclarar sobre esto. Existe mucha gente todavía que está conectada con este tema de salir subrepticiamente o rápidamente. Se manejan estos parámetros de que muchos seres serían transportados y llevados fuera de nuestro propio planeta Tierra. Es evidente que esto viene dándose a partir de principios del 80, pero evidentemente que hasta el día de la fecha conscientemente no ha ocurrido nada que pueda tener una envergadura fehaciente sobre esto. Generalmente fui siempre cauto, a pesar de haber leído la obra de casi todos los operadores o hombres contactos o seres contactos sobre la Tierra, y he sido cauto, seguiré siendo cauto, y creo que en este momento tenemos que realizar nuestro trabajo individual y también compartido para aquellos que están abocados a unirse con aquellos de su propia vibración, de su propio pensamiento. Una de las cosas que voy a llevar por el mundo es ese famoso trabajo, el discípulo como campo de fuerzas, el grupo como campo de fuerzas, las distintas fuerzas interplanetarias. No está esto difundido en la medida de que debería hacerse para dar conciencia a todo. Creo que tenemos muchos años de crisis, pero que de ninguna manera nadie podrá abandonar el planeta si no cumple con los requisitos que tiene que cumplir para la cual vino. Esto sería muy, pero muy excepcional, que alguien abandone el planeta sin cumplir las misiones y la tarea para la cual ha pedido ayudar a esta humanidad. Hay otro tema que queremos descifrar o que nos hables al respecto. Es el tema que se ha tratado, por ejemplo, en un libro como los famosos Black Men, los hombres de negro, lo que se ha tratado también en El viaje interrumpido, incluso algunas películas que están circulando, que no son películas digamos de tipo de circuito comercial, videos sobre temas similares, donde aparecen, por ejemplo, seres o naves, donde estarían operando fuerzas que no son de la luz. No queremos tocarlo muy así, abruptamente, muy duramente, simplemente mencionarlo. Hemos dicho en un principio que estamos siendo asistidos por la Hermandad de la Luz y que estas inteligencias espirituales superiores, los seres íntegros de luz, de otros mundos dimensionales, de otras dimensiones, el caso de nuestros rectores espirituales, los maestros, vienen y no deben ser confundidos con inteligencias espaciales no humanas o humanas de otros mundos parcialmente materiales o no físicos. Este es un tema que debemos tratarlo así. Existen otras inteligencias que no tienen las mismas intenciones para con la Tierra y que no obedecen al plan de la inteligencia superior. Es decir,
a ese plan de la gloria del trono del Padre, porque el trono del Padre es el que ha gobernado y continuará gobernando nuevos programas de gloria, pero estos seres están un poco alejados, porque Dios da libertad a todos sus hijos. Sin embargo, ellos no pueden operar en cualquier secuencia de espacio-tiempo determinado. Y yo creo que esto podríamos tocarlo más adelante o darlo en esta charla que nosotros tenemos grabada y que es las distintas fuerzas interplanetarias. Hoy en día advertimos que el tema extraterrestre, llámese ovnis, platos voladores, fuerzas inteligentes del universo, se ha diluido mucho. Por lo menos en la Argentina se aborda individualmente en algunos pequeños grupos. El periodismo ya no interviene. Es como si esto hubiera sido manejado con una forma muy superficial, sobre todo por el periodismo o cierto periodismo, y que en determinados momentos ha hecho como propaganda, o sea, una difusión superficial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en este momento que no se da trascendencia al tema? Yo creo que hemos tenido una etapa de mucha difusión y que la vida en sí, o sea, las comunicaciones han conectado al hombre a través de una infinitud de temas tremendos. Tenemos familias que están monitoreando 40, 50 canales, y creo que hay programas aún todavía en el mundo que le están dando trascendencia a esto. Hay gente que ya no le interesa el tema, que el tema no llama la atención. Esto aparece en el mundo cuando no existía el satélite, fueron llegando pálidamente a través de los libros. Después vimos azorados cuando los astronautas llegaron a la Luna, objetos que después la NASA los dio a conocer y que están grabados en nuestros archivos de difusión. Yo creo que siempre hay movimiento sobre este tema y se ha hablado mucho. Hay gente muchos miles y millones de seres que no le interesa el tema, a otros que le interesa el tema, porque repito que la Tierra es una escuela de aprendizaje y que cada uno tiene la voluntad de aceptarlo o no a este tema. Pero por otra parte quiero agregar que faltarían programas en radio, en televisión, en videocable, más enriquecedores. Eso es cierto. No es que el tema se ha destapado, como se han destapado tantas cosas. El Majestic 12 en Estados Unidos, que entregó toda la documentación a la gente hace 3, 4 años, todo quedó abierto, muchos investigadores sacaron una excelente documentación que fue dada a todo el mundo en revistas especializadas y aún por televisión misma. Yo creo que la gente en esas comunicaciones satelitales tiene programas que le interesan mucho más. Tenemos programas comunes, programas de cultura para esa conciencia. Y repito que todo eso hace que ya no llame la atención esto, por cuanto estamos filmando persecuciones de asesinos, hemos visto en la pantalla de la vida matar a un presidente, hemos visto en la pantalla de la vida, en la pantalla de la televisión, matar políticos. En una palabra, que el hombre está como insensibilizado. No hay sensibilidad en el ser humano. Estamos viendo el crimen en la pantalla de televisión. ¿Qué sensibilidad puede tener el hombre a todo esto? No debe preocuparse el ser humano porque el que cree y el que no cree. Cada uno va a cumplir con la ley de causa y efecto. A cada uno se le dará lo que necesite, y si uno lo acepta o no, será responsable de su futuro. Porque, repito, que el que no acopia una conciencia cósmica, el que no acopia un verdadero programa de evolución, no podrá
realmente escalar correctamente la escalera de gloria que el Padre le tiene asignado, y tendrá que ser fagocitado en los cielos inferiores. Alberto, te preguntamos para que puedas explicar ampliamente a tu gusto sobre el tema. ¿Cuál es la enseñanza, cuál es el mensaje que deja toda esta experiencia fenoménica que empezó, digamos, a familiarizarse desde 1947, pero que tiene antecedentes muy, pero muy anteriores? Todo esto pasa por un análisis desde aquel momento en el Monte Rainer, desde el comandante Mantel, pasando por todos estos seres, Adamski, Siragusa, y llegar actualmente a un montón de seres anónimos que han establecido sus comunicaciones y que, repito, en muchos casos fueron programas individuales para ayudar a la raza, pasan por un análisis en general. Esto ha abierto una nueva conciencia que no teníamos, y era necesario y será necesario, y el tema se va a seguir dando. Vamos a seguir viendo en los cielos estos carros de fuego, estos vehículos espectrales, estos rastreadores magnéticos, o estos Merkabah, o estas naves psiquizadas de luz, como nosotros quisiéramos llamarlo. Evidentemente que carros de fuego o Merkabah aparece como una acepción viable para designar a estas naves de luz, en tanto y en cuanto las otras podrían ser platillos volantes o BET, que serían quizá de otras inteligencias. Sabemos que tenemos videos que son de otras inteligencias espaciales. Incluso me animo a decir que los seres capturados por algunos países del mundo no pertenecerían a los seres íntegros de luz, y serían accidentes que ciertas inteligencias aún humanas o parcialmente materiales habrían tenido al cruzar este campo terrestre magnético, y fueron entonces tomados por las fuerzas de inteligencia asignadas en la Tierra para cada país. Yo creo que ellos vienen a hablar a la conciencia del hombre, que han dejado enseñanzas, y que estos mensajeros estelares superiores hablan directamente a través de los maestros de la luz, cuyas vibraciones suenan en los libros del Torá. Sus nombres activan las geometrías computadoras de luz, porque son las espirales lumínicas superiores que, cuando son codificadas en la conciencia humana, permiten que la fuerza de energía de los chakras humanos se unifique. Es decir, que estos seres hablan el lenguaje de luz. Y sabemos que los nombres cósmicos pueden ser activados en cada criatura humana, que tampoco hay que preocuparse mucho sobre el nombre cósmico, porque cuando decimos desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, yo soy, estamos activando el nombre cósmico de todos. Sin embargo, no deja de ser cierto que estas inteligencias que terminan en determinadas sílabas o vocales, como lo planteó la misión Rama en su momento y como fue expuesto en Misión Humanidad, son clave, y que dejan también una resonancia dentro del verbo cuando se los nombra a estos seres, como así nosotros nombramos a los maestros. Todo es una vibración. Estos son lenguajes cósmicos, así como los que tuvimos en la Tierra, como el sánscrito, el hebreo, y un par de lenguas más, son mensajes de cristal que operan con los 12 meridianos de luz, las 12 tribus de Israel, entre las estrellas. Queremos, ya para terminar, después le vamos a dar el cierre a Alberto, decir que a mucha gente que muchas veces se intranquiliza por toda esta fenomenología, por todo este tema, o pone pensamientos de duda, o tiene confusión,
queremos traer tranquilidad, como dijimos antes. El universo es un universo de amor, donde hay un Dios absoluto, lleno de poder, pero es un poder que tiende a la paz, a la tranquilidad, al sentimiento de convivencia armonioso con todos los seres del universo, porque lo fundamental es la armonía, y todos estos seres no vienen a agredir, ni lo más mínimamente, por eso muchas veces nos traen un silencio que solo los más elevados pueden captar, descifrar qué hay detrás de ese silencio. Precisamente ese silencio significa que no vienen a agredir, vienen a traer amor, vienen a ayudar a que nosotros expresemos el amor que tenemos porque somos seres divinos. Y te invitamos, Alberto, entonces a decir las últimas palabras para un cierre de esta grabación. Quería dejar aclarado que cuando mencioné las 12 tribus de Israel, estoy mencionando al programa de Israel que continúa fuera de lo que hoy conocemos como la patria de Israel. Estamos hablando de este pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Aquel pacto ha terminado. El nuevo pacto es con la nueva tierra, los nuevos seres. Más aún, podemos decir que formamos la familia de Dios, la verdadera familia de Dios, a medida que vamos escalando los estados de conciencia superiores. Si debemos trabajar directamente con la evolución superior o no. Si trabajamos con la evolución superior entenderemos muchas cosas. Entenderemos la expansión de los muchos cielos, la creación de nuestra galaxia, la expansión de nuestros cielos, la creación de nuestro sistema solar, el ciclo del hombre sobre el planeta en la imagen del hombre cósmico, llamado Adán Kadmon. En una palabra, entender los árboles de la vida como los mundos, moradas superiores.